Buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo con el doctor Manuel Rodríguez Agüín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Nada, aquí estoy de nuevo para hablar contigo y con los televidentes. Digo televidentes o videntes, mejor dicho. Con los O para los oyentes. que, o para que los que no nos vean, pues que nos escuchen y también pueden escuchar. Sí. Pues quería que hoy hablásemos de un tema de bastante actualidad, Sí, porque recientemente he estado viendo que al presentador del programa Cuarto Milenio, que se llama Iker sí, Jiménez, pues está sí, recibiendo pues bastante acoso, ujú, se le sí, está señalando por, declaraciones que ha hecho. Entonces sí. quería preguntarte desde el punto de vista psicológico, ¿qué opinas sobre este tema? Mira, el caso de Iker Jiménez es un caso interesante porque nos trae a todos los oyentes lo que podría ser un nuevo tipo de secta. Digo un nuevo tipo de secta porque nosotros conocemos lo que son las sectas tradicionales en las que una persona es sometida a una especie de sugestión y a una especie de invasión en su self, ¿no? Y que se le despoja de sus criterios y se le somete a una doctrina, ¿no? Pero aquí en este caso lo que tenemos que ver justamente es que hay una corriente de medios de comunicación que han intentado acosar, y de hecho lo han hecho, y han intentado someterle a una presión para que nadie pudiese opinar de forma diferente a lo que lo hacen una serie de corrientes, una serie de medios, ¿no? Esto mismo se puede observar, por ejemplo, también en la política, ¿no? Hoy mismo, en la fecha que estamos hablando, pues estamos viendo cómo en los partidos políticos, si alguien discrepa o alguien disiente de la opinión mayoritaria o de los órganos de gobierno que están en el partido, pues puede sufrir una serie de consecuencias que son increíbles, ¿no? O sea, al final lo que estamos viendo es que estos son funcionamientos sectarios. ¿Sectarios por qué? Porque en las sectas solamente se permite opinar de acuerdo con una doctrina, no se puede opinar de forma diferente. Por eso yo siempre distingo como que hay dos tipos de sectas, ¿no? Las sectas que son tradicionales, las sectas en sentido estricto, y las sectas en un sentido más amplio, que podríamos denominar las otras sectas. Cuando en un grupo no se permite discrepar o tener una opinión diferente a la que pueda tener el resto, en la que si tienes una opinión se te presiona, se te coacciona, se te lincha, hacen que todos te hagan el vacío y que además te denigren y estén haciéndote el vacío, pues eso evidentemente son técnicas de acoso psicológico que se suceden sobre todo en sectas. Esto es lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que seguramente ha pasado en muchos otros grupos, los grupos muy cerrados, partidos políticos, religiones, es decir, tienen o organizaciones religiosas, tienen este tipo de de funcionamiento sectario. Así tenemos que llamarles. Mucha gente le llama que esto es una mafia calabresa, napolitana, pero no, esto ya no solamente es una mafia, desde el punto de vista psicológico, quiere decir que se crea una corriente de opinión de la cual no se puede discrepar. ¿Y cómo explicarías que estén proliferando estos comportamientos sectarios en las redes sociales y en los medios de comunicación? Bueno, las redes sociales son el campo de cultivo perfecto, tanto para las sectas tradicionales como para las sectas en el sentido amplio que estoy diciendo, a las otras sectas. ¿Por qué? Porque claro, en las sectas, digamos, tradicionales, antes, bueno, se hacía un contacto más personal, directo, en el cual esa persona era sometida, ¿no? O era invadida, poniéndoles en duda sus criterios, pero claro, ahora en las redes sociales, pues bueno, es fácil que caigas en esas redes, en esas sectas, porque los señuelos son sencillos de exponer. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de, fíjate, puedes tener éxito en la vida si sigues en nuestro grupo, vas a desarrollarte personalmente y vas a tener una especie de estado
iba a decir yo, espiritual, ¿no? En el que vas a alcanzar el conocimiento. Estas nuevas sectas, ¿no? Que tienen un ropaje, ¿no? De bien del éxito, bien de riqueza, abundancia, o bien de una especie de espiritualidad nueva que vas a conseguir, pues a través de las redes es muy sencillo porque, bueno, es fácil crear una imagen. Ya no, fijémonos ahora nosotros con las aplicaciones de Photoshop y muchísimas cosas que puedes crear una apariencia completamente distinta de la que realmente es, ¿no? Y entonces en las redes sociales, bajo esa impersonalidad, pues puedes estar pues, creando eso. Y después, bueno, tiene las sectas en el sentido amplio, que fíjate que tienen incluso equipos de marketing a través de las redes para ir a por una persona cuando discrepa, cuando opina diferente, cuando no opina lo que debe opinar, se ningunea a una persona, hay bots que están constantemente emitiendo mensajes en contra de una persona, se contrata gente especializada, ¿no? sobre una determinada cosa para que insista, ¿no? en denigrar a una persona. Es decir, las redes sociales es el caldo de cultivo perfecto para que ocurran estos funcionamientos sectarios. Las redes sociales pueden destruir, ¿no? al que discrepa y pueden hacerle mucho daño, porque hoy en día en las redes sociales es un reflejo de la reputación de una persona, de la saliencia de una persona. Me parece interesante porque me ha dado a pensar que mucha gente pues sigue a líderes y luego no son conscientes de que esas personas a lo mejor en su casa son totalmente opuestos, pero tienen una cara que muestran en las redes sociales y la gente como que se deja enganchar o manipulan. Exactamente. Bueno, eso desde siempre ha sido así. Siempre tenemos la imagen pública y la imagen privada. Las personas que tienen una imagen pública y una imagen privada, que es bastante parecida, pues son personas con las cuales te puedes fiar. Pero normalmente, por ejemplo, los políticos tienen una distinta imagen pública y una imagen privada completamente diferente. Entonces, tú no puedes atisbar de alguna forma esa diferencia. Incluso a veces pueden tener diferentes caras públicas, porque dependiendo de con quién estén, pues dirán unas cosas, dirán otras cosas. Por eso es una especie de trampa difícil, ¿no? Y en las redes sociales, pues puedes aparentar ser alguien que no eres y por lo tanto, pues vives en una especie. Por eso es muy importante el consejo para la gente, ¿no? Que no idealice. Una cosa es la imagen pública de alguien y otra cosa es la imagen privada. Y la imagen privada de alguien es la que muestra realmente cómo una persona es, que esa es la clave y el quid de la cuestión. Pero en los partidos políticos, pues, o en otras organizaciones cerradas, incluso ONGs, pues ahí hay evidentemente una serie de mecanismos o de dinámicas que no controlamos. Estoy pensando incluso, mientras me lo estabas diciendo, que hay un término, ¿no?, en psicología que se llama el efecto halo, ¿puede ser? Sí, Que creo que, o algo he escuchado yo, o a lo mejor no es de psicología, pero algo sí. de que cuando una persona a lo mejor puede ser muy atractiva o que para la sociedad como que gusta a esa persona, es más fácil que te manipule o... Sí, hombre, pero no solamente es el efecto halo, yo creo que hay una serie de características que tienen que ver con las personas receptoras de los mensajes. Hay personas muy sugestionables, que efectivamente el manejar toda la información que hay es muy difícil y seleccionar la que es relevante o irrelevante es muy difícil. Entonces, pues hay personas que ven o perciben a alguien con un halo especial, con una persona a la que solamente se señalan las características positivas y al final te estás creyendo eso, pero no percibes los aspectos negativos y los aspectos problemáticos, ¿no?, de esa persona. Entonces, pues bueno, ahí es un problema importante, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo al comportamiento sectario, te Sí. quería yo preguntar que entonces cómo se caracterizan, aunque ya has ido hablando un poquito a lo largo del vídeo, para concretar, cómo se caracterizan estos comportamientos para que estemos alerta. Bueno, tenemos dos partes, ¿no? Primero, una parte que es la emisora, que es esa persona que de alguna manera, o ese grupo de personas que van a intentar invadir, ¿no?,
la integridad de una persona, la identidad de una persona, los criterios de una persona. Esa es la parte invasora y por otra parte está la parte receptora. Entonces, claro, las partes de emisoras, ¿no? Pues bueno, en torno a un líder generalmente, pues tienen una serie de estrategias en las que presionan, persuaden, coaccionan, en la que invaden ese criterio que uno tiene, hacen dudar del criterio de una persona y después, pues, esas personas que son las receptoras, pues, debido a su capacidad para ser sugestionadas y también por su idealización, pues muy fácilmente van a integrar esos mensajes y van a desaparecer sus criterios personales. Esa es la característica que ocurre en las sectas tradicionales, pero que también pasa de alguna manera cuando hay grupos en las otras sectas, como digo yo. Es muy difícil mantener tu propio criterio cuando ves que toda la gran mayoría de gente está opinando distinto u opinando otra cosa. Ser asertivo en esas circunstancias es una prueba de fuego y mucha gente no soporta eso, prefiere no complicarse la vida y prefiere dejar que la vida, pues bueno, sea sencilla, fácil y el tener tus propios criterios, eso te lleva a muchos líos y a muchos follones, ¿no? Por eso, esas son las dos partes, ¿no?, que tenemos, esa parte, la parte emisora y la parte, digamos, receptora, ¿no? Esa parte receptora. En la parte emisora lo que hace es utilizar este tipo de estrategias. A veces son muy sencillas las estrategias, simplemente repitiendo mensajes continuamente se puede crear un cambio o una corriente o un tsunami informativo que hace que las personas puedan empezar a dudar o poner en tela de juicio ciertas cosas que ni se les que en principio no lo tendrían por qué hacer, ¿no? Claro. Entonces, imaginemos con el caso de Iker Jiménez, ¿no?, que estás diciendo, pues fíjate cómo era constantemente el mismo mensaje repetido por las mismas personas una y otra vez. Son estrategias de repetición de información. Después hay la coerción, que es decir, que es a las personas se les intenta presionar y decir que si apoyan a esta persona, pues van a tener problemas, que esta persona es indeseable, ¿no? Y después pues hay unas estrategias de sugestión a las personas, porque claro, se puede persuadir con un tono de voz, con ciertos aspectos determinados, ¿no? Y sugestionar a las personas, parece una sugestión colectiva, ¿no?, en la que al final, pues bueno, esas personas adquieren, ¿no?, ese tipo de pensamientos y de patrones. Todo esto es acrítico, ¿vale? En las sugestiones tienen que ver con una forma de procesar acrítica, en la que no se pone en tela de juicio la credibilidad del emisor. Y por lo tanto, al final es posible que se haga un lavado del cerebro, es posible que haya un adoctrinamiento, porque nadie pone en tela de juicio o puede discrepar, ¿vale? Puede discrepar porque no se permite la disensión, ¿no? Esto sería pues, las estrategias que se utilizan muchísimas veces para generar un comportamiento sectario que aísle o que arrincone a una persona. Y con las sectas tradicionales ocurre exactamente lo mismo, pero solamente que a un nivel más microscópico con una persona. Estos son corrientes, ¿no?, como digo yo. Entonces, las fases son sencillas porque al final primero te hacen dudar sobre esa persona, es lo que se llama el intento de romper el self, el criterio. Después te hacen sentir como que es posible que tú te puedas, digamos, reeducar y volver al lado correcto y al lado bueno de las cosas. Y una vez que ya haces eso, ya haces la confesión, ¿no?, de que sí, de que ya eres uno de ellos y reconstruyes ya tus criterios en base a lo que te dicen. Entonces, estos son algo que se ha estudiado en las guerras, en la política, y que hacen que las personas puedan llegar a ser totalmente lavadas a nivel cerebral, o sea, que haya un lavado de cerebro, ¿no? Estas son estrategias que se utilizan, los utilizan los partidos políticos. Un partido político jamás verás a personas que puedan pues, hablar y compartir y discrepar. Eso es una mentira todo. Las evidencias las tenemos aquí. O sea, vamos, en todo lo que ha ocurrido, en todo lo que está ocurriendo, es la misma dinámica. Nunca ha cambiado. Siempre es que aquel que diga una cosa que no es lo que se espera que diga, van a por él o a por ella.
Y encima, claro, eso sí le unimos pues las redes sociales, los gurús que hay en las redes sociales, los medios de Sí, comunicación sí, sí. que crean bulos, pues claro, como que es más fácil que la gente como que la manipulen y hagan que se posicione en un sitio o en otro y Claro, es muy difícil procesar la información hoy por hoy. Hay tanta información, es tanta información que seleccionar la información relevante es muy difícil. El consejo a las personas que nos están escuchando es que tengan periodos en que se desconecten de la información que procede del exterior. No se puede estar tanto tiempo sin perder una tranquilidad necesaria para seleccionar qué es lo apropiado, qué es lo relevante y para hacer una crítica constructiva, ¿no?, de lo que está pasando. la última pregunta que te querría hacer, Eso. pues para concluir el vídeo, es pues, cómo nos podemos dar cuenta de que estamos inmersos en ese tipo de comportamientos. Sí, no, pero es correcta la pregunta porque es una pregunta interesante. Hay que fijarse que las personas que son más fáciles de caer en estos comportamientos no tienen por qué ser personas débiles, quiero decir, que no son personas débiles, son personas normales, suelen ser buscadoras de la verdad, que tienen a veces una insatisfacción, que buscan una utopía, a ver si las cosas mejoran, que idealizan, son personas altamente sugestionables en ciertos sentidos, ¿sabes? Porque, bueno, tienen ahí ciertas cosas que yo creo que son necesarias, ¿no?, para poder seguir adelante. Entonces, quiero decir que tenemos que darnos cuenta de ese lado, ¿no?, en el que tenemos una serie de fragilidades personales, no porque sea la culpa nuestra, ya digo, a cualquier persona le puede pasar eso, a cualquiera, sino porque, francamente, cuando idealizamos y cuando somos muy idealistas, podemos tener más riesgo de eh, caer en esta serie de situaciones. Idealizar nunca es bueno, ¿vale? Fantasear tampoco. Juzguemos a la gente por sus hechos, por lo que vemos, no por lo que dicen. Veamos, lo cual ya a veces es muy difícil. Fijémonos que la realidad hasta se puede cambiar hoy en día con la inteligencia artificial, se pueden crear realidades que tú ves y que son falsas. Es decir, estamos en un momento complejo. Pero bueno, idealizar nunca es bueno. O sea, no, cuando hay alguien que que idealizas mucho, mala señal. Y después, lo que es importante es ver cuando en un grupo, en una organización, no se permite discrepar. Todos opinan de la misma manera, todos dicen el mismo mensaje, fuera, fuera. O sea, quiero decir, eso ya es algo que de alguna forma hay que evitar. La primera cosa, cuando veamos que no hay una uniformidad de pensamiento o que si alguien discrepa, pues bueno, rápidamente van a por él, le aíslan. Eso quiere decir, eso son sectas, sectas destructivas, muy destructivas, muy destructivas. Esa es una evidencia, pero de libro. Quiero decir, no me estoy inventando nada, eso se sabe, simplemente estoy trasladando algo que es así. Y lo vemos que tenemos en la sociedad, tenemos funcionamientos sectarios. No nos debe de asustar, pero es la realidad. La gente va contra los demás a destruirles. No buscan construir algo. Entonces, ser conscientes de los funcionamientos sectarios que tienen los demás, ojo, y que puede tener uno, ¿vale? Porque al final es que el que todos opinemos de la misma manera, el que todos, pues eso llama. Cuando hay alguien que nos llama la atención mucho, que nos parece maravilloso, también es para temerlo. Muchas veces son rasgos narcisistas, manipuladores, que, bueno, que hacen que uno se sienta atraído por esas personas. Esto es psicoeducación, saber, comprender, entender cuáles son tus puntos débiles, qué es lo que está pasando fuera, ¿no? Y bueno, y al final, pues eso te puede prevenir, ¿vale? Cuando ya estás dentro, ya son otro tipo no sé si quieres que hablemos sobre ello, ¿no? Que es el qué pasa cuando estás dentro de eso, es complejo también, Pues porque como quieras, si quieres hablar ahora o en otro vídeo, como quieras. sí, no, bueno, doy un par de apuntes simplemente. Claro, cuando estás dentro de una secta, salir no suele ser gratis.
O sea, no suele ser gratis, quiere decir que suele ser que van a despedazarte, y porque el hecho de que tú te hayas salido así sin ningún tipo de consecuencia no es permisible. Por eso las mafias también hacen eso. O sea, no puedes salirte tú así de rositas de las cosas. No es fácil. Pero bueno, cuando uno está engañándose a sí mismo mucho, aparte de que no es gratis, tiene que saber ser amable con uno mismo, darse cuenta de que ha sido uno engañado tanto tiempo y de que ha estado uno sometido a esa presión, ¿no? Pues genera mucho sentimiento de culpabilidad, y mucho sentimiento de rabia también, de impotencia. Entonces, el tratarse bien, saber que eso le puede pasar a cualquiera, pues es una de las mejores cosas, ¿no?, que puede pasar. Hay muchas personas que nosotros no vemos, que están invisibles, en organizaciones muy cerradas, que lo han pasado muy mal. En la educación, en la sanidad, incluso en la ciencia puede también pasar estas cosas, ¿no? Pero en la política es el caldo de cultivo perfecto, en grupos muy cerrados, muy sectarios, que una ideología religiosa o pseudo religiosa o filosófica cerrada, que no te permiten discrepar. Eso es lo que ocurre. Tenemos que darnos cuenta. Pues ya por último, porque también me interesa, ¿qué le ¿Sí? recomendarías a una persona que vea que tiene una opinión diferente y que le da miedo expresarla porque a lo mejor no se quiere enfrentar a su grupo de amigos o con su familia? ¿Qué le recomendarías a lo mejor a esa persona? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo importante no es tanto el ser una especie de héroe. O sea, pues, si tú estás en un sitio donde todos pues son caníbales y tú resulta, te estoy poniendo un ejemplo un poco chistoso, entre comillas lo que es chiste, ¿no? Pues no se te ocurre decir que tú eres vegetariano y que, bueno, y que quieres que la comida vegetariana. O sea, quiero decir, lo mejor es salir de ahí, no salir, es decir, dejar a esas personas y alejarte lo más rápido, lo más posible. Asertividad quiere decir que cuando tú estás en un proyecto y te presionan para que abandones, para que cambies, tú te mantienes firme a lo que tú has diseñado o lo que tú quieres o lo que tú has creído, ¿vale? Que no es meterte digamos, la cara o el hocico en donde otros están haciendo barbaridades. Por eso digo que no es gratis. O sea, a mí no se te ocurriría a ti pues, ir a la mafia en Sicilia y decirles que tú quieres hacer una cosa distinta a la que hacen allí. Pues no se te va a ocurrir. Lo mismo pasaría. Tú no te vas a meter en política y decirle a uno, no, mira, es que esto es así. No, eso es lo mejor. Por eso hay mucha gente que tiene grandes ideas, que son honestos, que son trabajadores, que son grandes gestores, que jamás se han metido en la política. Se necesita uno redefinir esos límites para que la política sea otra cosa, que tenga que ver no con un partido, sino que tenga que ver con una forma de asociarse a las personas, de respetar a los demás. Eso implica un cambio de generación. Ahora mismo, si nosotros estamos hablando hace 20 o 30 años, pues estaba permitido estaba prohibido, hace 20 años, 30 años estaba permitido fumar en un avión, en el cine. Ahora nadie se le ocurriría pues ponerse a fumar puro o cigarro. Es decir, antes eso ocurría, pero ocurría y nadie le decía nada. Con las cosas de la política, pues ahora hemos dado por bueno que a una persona se le puede despellejar, que uno tiene comisiones, o sea, son cosas que es a nivel cultural, que eso tiene que ser, que eso no, ¿vale? Y que uno puede opinar de diferentes maneras. Entonces, cuando creamos esa cultura va a ser mucho más fácil el manejar estas situaciones. Pues a ver cómo vamos manejando en el futuro esta situación, porque es verdad que creo que lo que tú dices, que hemos normalizado cosas que no están bien y que nos afectan a todos como No, no, sociedad esto es tremendo. O sea, lo que y la está gente no pasando se hoy da por hoy cuenta, ¿no? no se puede normalizar. No, señor. Usted ha hecho esto. No, no, tiene unas consecuencias. Esto es así. Entonces, cuando eso cale, y hay que empezar por uno mismo. Por uno mismo, porque es no podemos con los demás, pero sí con lo que es los criterios de uno, personales, y mantenerlos. Claro, porque eso lo que hace es que se puede uno contagiar y, bueno, y pueda uno que la gente, pues bueno, se aproxime porque piensa igual que tú.
en el sentido bueno. O sea, no es que todos tengan que pensar igual que tú, pero bueno, pero hay gente que comparte cosas contigo y puedes, pues, crear una nueva corriente, ¿no? Como decía, que antes se fumaba en cualquier sitio y ahora, pues, se respeta a la gente, ¿no? Sí, pues creo que ha quedado muy bien esta conclusión de que es bueno que uno mismo reflexione para que se pueda reflexionar con los demás. Me parece muy bien. Eso. Yo creo que sí, sí, Leticia. Espero que a mucha gente le llegue este mensaje. Y nada, Manuel, pues que de nuevo muchísimas gracias porque creo que eso, que es un tema de actualidad que nos está afectando a muchos y que está bien que se hable de este tema. Desde luego, desde luego. Hay mucho ruido y necesitamos poner un poco de calma, ¿no? Entre tanto ruido. Gracias, Leticia. Pues nada, gracias Manuel. Nos vemos en la siguiente Nos vemos. entrevista. Hasta Chao. luego. Vamos. Dios.